Hola amigos, en el día de hoy vamos a hacer una agarradera de patchwork súper fácil. Los materiales que vamos a usar son el molde, retazos de tela, relleno, máquina de coser, tijera, hilos, agujas, alfileres, etc. Todo lo que usamos para coser. Comencemos. Este es el molde que ustedes van a descargar. Yo le voy a dejar en la cajita de información el link para que puedan descargarlo. Imprímanlo así en el tamaño que está original, en hoja A4. Una vez que imprimimos el molde, vamos a recortar todas las piezas. Luego vamos a elegir las telas que queremos utilizar y vamos a recortar una pieza por cada tela que queramos usar. Primero vamos a armar las líneas que tienen picos. Como ven acá en el video, recorté las rojas que son en pico y la que es larga, lateral, la dejé sin recortar. Porque es mucho más fácil hacer lo que estoy haciendo yo en este momento, que es colocar la diagonal sobre la que es recta, colocar el alfiler y luego coser. Y una vez cosido se recorta. Entonces de esta forma es mucho más fácil para los principiantes hacer este sistema de patchwork. De un lado y del otro hacemos lo mismo con la misma tira. Una vez que ya está cosido, lo que vamos a hacer es cortar las esquinas que nos están sobrando en este diseño. Acá les muestro cómo queda una vez que está cosido. Lo primero que tenemos que hacer es abrirlo, primero con los dedos y luego utilizamos la plancha. Las costuras deben quedar para un lado y para el otro, entonces de esta forma no forman un bulto. Ahora lo que vamos a hacer es terminar de hacer el rectángulo para formar la pieza que aparece en el diagrama que les estoy mostrando. Siempre después de planchar, no se olviden de recortar las puntitas que nos van quedando. Y así de esta misma forma hacemos todas las líneas rectas que terminan en punta. Acá les muestro cómo quedan todas las piezas una vez que están recortadas y unidas. Lo que vamos a hacer es colocar la pieza número 1 sobre la pieza número 2 y vamos a hacer una costura. Una vez que tenemos la pieza 1 y la pieza 2 unidas, abrimos las costuras, planchamos, recortamos los piquitos y colocamos la pieza número 3 encima. La unimos con alfileres y también la cosemos. De esta forma abrimos las costuras y planchamos. Una vez que tenemos la 1, la 2 y la 3 unida, lo que vamos a hacer es colocar la pieza 4 que está unida a la pieza número 7 y esta la vamos a coser a la pieza número 1 y número 2 que ya está cosida de antes. Cuando ya tenemos unido todo este rectángulo que está formado por la pieza 3, la pieza 1, la pieza 2, la pieza 4 y la pieza 7, vamos a unirla a la línea lateral que tenemos con la pieza 5 y con la pieza 6. Entonces enfrentamos los derechos y hacemos la costura. Luego la abrimos y la planchamos. Una vez que está toda esta pieza armada, lo que vamos a hacer es unir todo este rectángulo a la pieza 8 que está unida con la pieza 9. De la misma forma enfrentamos los derechos, hacemos una costura,
abrimos y planchamos. Una vez que tenemos este rectángulo todo planchado, lo que vamos a hacer es unir la última pieza, que es la pieza 10 y la pieza 11. Las doblamos, la cosemos, abrimos las costuras y de esta forma ya quedaría el diseño de la flor terminado. Unos tips que les doy es que este molde está hecho más grande del tamaño real que queda, porque uno a medida que va cosiendo hay partes que quedan sobrando, entonces siempre hay que rectificar. Cuando uno une una pieza a la otra, siempre todo lo que sobra se tiene que recortar, siempre hay que mantener el diseño original. Entonces, de esta forma, ustedes van a lograr tener el diseño que yo les estoy mostrando, que es el que está en el molde. El cuadrado con la flor, una vez cosido y rectificado, les estaría quedando de 12,5 por 12,5. Para hacer la agarradera más grande, lo que voy a hacer es agregarle unos rectángulos formando un marco alrededor de la flor. Yo los voy a hacer con la misma tela de jean, pero ustedes pueden hacerlo si quieren con otros colores. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a recortar un lateral, lo vamos a apoyar derecho contra la flor, vamos a coser. Y luego vamos a unir la otra pieza lateral con el dibujo que hicimos más la pieza que acabamos de coser. Siempre antes, recuerden, hay que abrir las costuras y rectificar lo que sobra antes de coser. Hacemos esto mismo en los 4 laterales del cuadrado de la flor. Entonces, de esta forma vamos a lograr que se vea más grande el cuadrado. En este caso yo le puse 4 centímetros. Ustedes pueden ponerle más o pueden ponerle menos. Una vez que le cosimos este marco, vamos a planchar y ahí vamos a obtener la medida final de nuestra agarradera. Una vez que tenemos esto, vamos a cortar una pieza exactamente igual para hacer la parte de atrás de la agarradera. En este caso voy a utilizar la tela de jean. Y también cortamos una pieza igual de alguna guata que sea resistente al calor. La forma de armar la agarradera es la siguiente. Primero colocamos el cuadrado de guata sobre la mesa. Luego apoyamos encima el cuadrado que cortamos en la tela de jean con el derecho mirando hacia arriba. Y luego colocamos el cuadrado con la flor con el derecho mirando al derecho de la tela que pusimos abajo. De esta forma ponemos los alfileres y vamos a coser alrededor dejando una abertura de más o menos 3 dedos para dar vuelta a la pieza. No se olviden de colocarle una tira para hacer la manija de la agarradera. ¿Cómo se hace? Se corta una tira de jean, en este caso, la doblamos a la mitad y la colocamos entre el rectángulo con la flor y el rectángulo de tela lisa. En el medio o en la punta, como ustedes quieran. Sujetamos con alfileres y cuando hacemos la costura por el contorno va a quedar unida. Una vez que está cosida, vamos a recortar todos los laterales acercándonos a la costura y vamos a dar vuelta a la pieza. Una vez que hicimos la costura por el costado, lo que vamos a hacer es dar vuelta a nuestra pieza. Utilizamos la abertura que dejamos sin coser. Por eso es importante haber recortado bien antes, bien cerquita del borde, para que sea mucho más fácil. Una vez que la estamos dando vuelta, nos podemos ayudar también con un palito o con nuestros dedos para que las esquinitas queden bien derechas, bien cuadraditas. Una vez que la dimos vuelta, la planchamos y vamos a coser la abertura que nos quedó abierta de antes, haciendo toda una costura en el contorno de la pieza. Entonces, de esta forma ya nos quedaría terminada la agarradera.
Veamos cómo quedó el resultado final. Miren qué hermosa quedó la agarradera, la verdad que es súper práctica, es súper fácil de hacerla y de paso utilizamos todos esos retazos de tela que tenemos que no sabemos en qué utilizar. Espero que les haya gustado este trabajito, nos estamos viendo en un próximo video. No se olviden de suscribirse, de regalarme un like y de compartirlo con sus seres queridos. Nos estamos viendo prontito. Chau, chau.